muchas horas de mi día y por tanto de mi vida es hablar de fútbol. Me gusta mucho jugar a la pelota, por supuesto, pero siendo que implica una estructura mucho menor, tan solo otra persona cerca, eh, hablar de fútbol que jugarlo, que uno tiene que estar con una pelota, una cancha, más gente. Así que es algo que hago y mucho. Y como eso me gusta, hoy me doy el pequeño lujo de, entre tanta gente que ha pasado por por las plumas de la República Argentina, alguien que hizo de hablar de fútbol y escribir de fútbol un arte también. Así que le doy la bienvenida en un café pendiente que teníamos a Horacio del Prado. Horacio, bienvenido. Gracias por estar en la gráfica. No, muchas gracias a vos, Lautaro, a la gráfica, muchas gracias por el cafecito, que me he visto todos los que se difunden, cuando los pones en las redes, me he visto un montón, casi Bueno, todos. muchas gracias. Muy, Un muy oyente lindo. fiel del Sí, sí, cafecito. sí, sí, y de otros programas de la emisora. Me Horacio, identifico mucho con lo que escucho acá. Horacio, ¿cuánto mate o cuánto café en proporciones en la tarea periodística, que son fieles aliados sobre todo? En la actualidad, mate, 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 porque uno trabaja mucho con la computadora, ¿no? Ujú. Sentado ahí y qué sé yo. Y café menos, no sé por qué. En la época de, qué sé yo, de los comienzos, yo soy del año 51, en los años 70, el siglo XX fue tal vez más de café para Ujú. los periodistas, pero porque había redacciones Claro. y se estaba como en un banco de tal hora a tal hora, ¿no? Se Ujú. hacía eso. Pero después ya, ahora, y especialmente después de la pandemia, se dice que se trabaja más en casa con la computadora y se hace por Zoom, Ujú. ¿no? La entrevista, el reportaje, en muchos casos. Yo prefiero el mano a mano, ¿eh? Ujú. Esto para mí es irreemplazable. Leyendo, estudiando, escribiendo, el mate es amigo fiel, ¿no? Ujú. No sé cómo es tu caso. Eh, Igual me yo- gusta el cafecito, ¿eh? sí, la verdad yo no era muy cafetero. Me puse cafetero hace un tiempo cuando se me volvió más práctico para el desayuno, básicamente. Uno Mm. desayuna rápido, no te vas a hacer un mate para desayunar y salir. Y entonces cuando llego ya a la oficina, ahí sí, te hago el mate y tiro con el mate mañana y tarde. Si no, Sí. en casa también, mirando fútbol. Cuando se pone un mate está, pero el cafecito empieza a tomar color. Mira, yo el sábado estaba con una entrevista, un trabajo por Zoom, ¿no? Sentado con la computadora así con el mate, y enfrente se me puso mi nieto de 11 años, Joaquín, con su propia computadora, con sus cosas, y se puso sus auriculares para que no oír Ujú. los ruidos de mi conversación. Y en un momento me dice, abuelo, ¿me das un mate? Yo estaba con mi termo y mi Ujú. mate. Y a mí me estremeció. Me Claro. parece, porque era estar así, como estamos ahora, pero con las computadoras espalda contra espalda, Ujú. cada uno con lo suyo, como en una redacción. Le digo, mira, parecemos una oficina, parecemos una redacción. Y que él me pidiera un mate, para mí fue extraordinario. Me estremeció y dije, bueno, ¿quién dijo que todo está perdido? ¿No? Ujú. Y tomamos medio termo cada uno. O sea, no es que me pidió un mate y chau, yo no sabía que él tomaba mate. Ujú. Y siempre me acuerdo, una vez le hice una nota en Tandil a Bernardo Romeo. ¿Te Sí. acuerdas de Romeo? Bernie Romeo, Que sí. es el 9 de San 9 de San Lorenzo, Lorenzo. Estuvo estudiante. trabajando hasta hace poco en las juveniles de las selecciones juveniles. Coordinador de selecciones juveniles, creo que era de AFA. Lo tenés. Y bueno, fue goleador de San Lorenzo. Ujú. Entonces fui, por la publicación en la que trabajaba, a hacerle una nota en Tandil. Y me acuerdo que su bebita, que tenía un año en ese momento, ahora debe tener 30, tomaba mate. Y yo me quedé impactado y nunca más me olvidé de eso de que era tomar mate. Y por supuesto, yo tuve un profesor, Ricardo Santillán Güemes, que decía, hay un antropólogo, era antropólogo, decía, hay un antropólogo, yo no me acuerdo el nombre, que propone el siguiente ejercicio. Elegí un objeto cualquiera y contame tu vida a través de ese objeto. Por ejemplo, las bicicletas que tuviste en tu vida. Ujú. Y te vas a acordar de cosas que vos no tenías idea de que las tenés en algún lugar de la memoria. Contame tu vida a partir de, casi te diría más, los teléfonos. Ujú. Yo te podría contar mi vida a través de los teléfonos de mi vida. Y bueno, con el mate es algo muy parecido. Claro. Yo digo, ¿por qué me estremeció lo de mi nieto matero? ¿No? Y bueno,
una primera imagen que tengo es la de mi papá, que era dibujante de revistas humorísticas, y me acuerdo cuando se levantaba tarde y dibujaba en la cama, escuchando la radio, fumando y tomando mate, ¿no? Y me acuerdo la primera vez que probé mate y me resultó repugnante, Claro. ¿no? Y la primera vez que probé un cigarrillo y casi me muero, asfixiado y del asco, no podía yo entender dónde estaba el Claro. gusto por el faso. Bueno, el mate, a mí me pasó con el mate, por supuesto, y me pasó con la cerveza, me acuerdo la primera vez. A ver, Me claro, pareció muy amarga. claro. Vamos a esos inicios. Una familia de artistas, hay que decirlo. Sí, Calé, sí, tu viejo, riverplatense, dibujante. sí. ¿Cómo era? ¿Cómo llegaste al periodismo o a interesarte por las historias, por contar, por descubrir algo, quizás con tu viejo o a través de distintas cosas? Mira, sí, decís bien familia de artistas porque hay un montón, incluyendo mi hermano Alejandro Claro. del Prado, que es un músico de culto que muchos tipos lo Sí. deben rejunar. Los locos de Buenos Aires. Claro, mi papá hacía una página que firmaba Calé, Alejandro del Prado, pero firmaba Calé, una página en la revista Ricotipo, que era la revista aquella de Divito, donde empezaron un montón de muchachos de la época, como Landru, como Quino, Abel Yaniro, Toño Gallo. Era un desfile de muchachos que fueron a hacer sus primeras armas ahí. Y mi papá era rosarino. Entonces, cuando nació en Capital Federal, pero por circunstancias del trabajo de su papá, pero se crió en Rosario y era profundamente rosarino, y era socio de Newell. Me contaba un amigo de mi viejo murió muy pronto, a sus 38 años, en el año 1963. Y yo me acuerdo cuando Roma le atajó el penal a Delem, que subió él a la terraza de casa y casi estaba desconsolado, porque él era hincha de River, ¿no? Era fana de River. Y me contaba Tilito Milanesi, un amigo de mi papá de Rosario. ¿Pero tu viejo se hace de River en Rosario? Sí. Siendo rosarino, sí, viviendo en Rosario. Sí, porque era como la ciudad de Buenos Aires, era el tango y era River. Ajá. Era el fútbol, y él pensaba ser cantor de tango o jugar en River. Era como la fantasía. Y cuando hizo la conscripción a los 18 años, cuando terminó la conscripción, después se vino acá y ya se radicó en Buenos Aires. Me contaba un dibujante ya fallecido, muy viejo, que era Germinal Lubrano, que lo nombro así, además de que era para un artista muy importante. Yo lo conocí en sus últimos tiempos, porque hay googleándolo, encontré un árbitro de ascenso de nombre Germinal Lubrano, y dije, con ese nombre tan original, debe tener algún parentesco con el pintor y dibujante Germinal Lubrano. Y me decía Germinal Lubrano que él hacía la revista Descamisada, la revista peronista, una de las revistas peronistas de ese momento. ¿Descamisada o el descamisado? La revista Descamisada, o sea, de los años 50. Sí, anterior al descamisado. Claro, el descamisado ya era la... De los 70. Claro. Era el descamisado, tendencia. de la tendencia, de montoneros y demás. Entonces me contaba Germinal que, dice, el día que llegó tu papá a Buenos Aires, vino con las valijas a tocar el timbre en Descamisada. Y bueno, yo lo recibí, sí, bueno, quería ver si podía hacer algún dibujo, meter alguna cosa. Y me dice, y le pregunté yo, ¿y dónde vas a dormir esta noche? Y dice, no sé, todavía no a ningún lado, estaba con las valijas encima. Entonces, bueno, dormite acá, quédate a dormir acá. Entonces me decía Germinal, esa noche durmió sobre la retiración de Descamisada. La retiración son los paquetes de revistas que no se vendieron y del kiosco de diarios y revistas vuelven a la redacción o vuelven a la imprenta o al lugar donde se las embarcó, ¿no? Entonces siempre me quedó eso también grabado, que digo, mirá vos, esa primera noche, dormir sobre los paquetes de revistas Descamisada, cuán sintomático es eso, ¿no? Y bueno, y en el caso mío, a mí de entrada no me gustaba el fútbol, de entrada. Yo me hice futbolero a partir de que jugué. Yo me crié en River Plate prácticamente, porque me acuerdo de La Bruna, de Sara, tengo fotos con Amadeo Carrillo, yo a los 5 años. Pero no me gustaba el fútbol. Hasta que a los 7, 8 años jugué un partido y nunca más me pude desprender del fútbol hasta el día de hoy, donde acaban de jugar Paris Saint-Germain con el Bayern Múnich. Es para mí una cosa casi
ordenadora de la vida y la tengo presente en cualquier cosa. Por ejemplo, me acordaba del Pato Pastoriza, cuando dice, en el fútbol hay amigos y hay amigos hermanos, ¿no? Que me parece una definición de un santo, el Pato. Y por la razón que sea, siempre me acuerdo de algo que tiene que ver con el fútbol, como si te dijera, yo que sigo a River Plate especialmente, yo tengo como norte la verdad. Soy bastante parecido a vos, con tus entrevistas y con las notas que haces. Yo te vi, por ejemplo, aprovecho porque nosotros teníamos pendiente una entrevista que yo te hacía a vos. Sí, fallé y fue mi culpa, mi culpa. En la Radio Caput. En Radio Caput. Que sigue pendiente. Sí, la vamos a hacer y todo eso. Pero, ¿qué me llamó la atención de vos? Porque vos le habías hecho un reportaje a Gabriel Mariotto. Le mando un saludo, aprovecho. Y yo lo conozco muchísimo a Gabriel Mariotto y lo sigo, me considero un amigo suyo. Pero nunca escuché un reportaje como ese. Y yo tenía como cábala, casi te diría, en Radio Caput, entrevistar. El primer programa de todos los años se lo hago a Gabriel Mariotto. Porque Perón dice que la política no se aprende, se comprende o no se comprende. Entonces yo, que soy muy estudioso de la política porque no la comprendo, dije, estoy sonado, porque si es comprenderla, ¿no? Si yo no la comprendo, por más que estudie y me rompa el alma con los libros tratando de aprender, no se aprende. Entonces, después hice el viraje y dije, no, se puede comprender. O sea, yo puedo hacer el esfuerzo para comprenderla. Y yo creo que eso está muy ligado a comprenderse uno mismo. Bueno, la cuestión es que vos lo entrevistaste a Mariotto y le sacaste un montón de cosas que yo en 20 años de amistad nunca se las había escuchado ni había logrado sacárselas. Luego venían esos días Mariotto de que lo habían entrevistado periodistas más de mi edad o mucho más grandes que vos, y le hacían las mismas preguntas de siempre. Es decir, las premisas sobre las cuales se hacen los reportajes políticos, los análisis políticos, sea Colapinto, claro, o sea la guerra de no sé dónde. Sí. Cada vez se parece más a la entrevista que dan los jugadores cuando termina el partido. Claro, hicimos un partido difícil. Claro, pero con un agravante, que el jugador se expresa jugando. Claro. Y los jugadores muchas veces responden tratando de no entrar en líos. Porque por ahí dicen algo y enseguida todos dicen, ¿viste qué habrá querido decir? ¿Viste lo que dijo? Coudet dijo, lo que dijo Coudet quiere decir que Gallardo entonces se había equivocado. No, quiere decir que los pibes no pueden jugar. Si no podés, lo que vos digas va a ser tomado en tu contra. Sí. El cassette es tu aliado. Claro, pero ahora el cassette están los que preguntan. Claro. Este es un problema muy serio. Yo, por ejemplo, esta mañana que anduve por el centro con los laburos, me tomé un café ahí en el centro y aproveché que estaban los diarios, ¿no? Aproveché que estaba el Clarín y estaba el Olé. El Clarín lo vi así, finito, lo miré así, el título era contra Tapia, otra vez un título principal contra Tapia, como si a la gente le importara algo lo que pasa con Tapia, una cosa pero absurda. Entonces yo miré así, ni lo leí, porque ¿qué voy a leer? Otra vez que me invente cosas contra... Que me inventes o insistas con dar vueltas sobre Tapia y Tapia y Tapia y Tapia y Tapia, cuando la agenda de la gente está, nuestra agenda, nuestro corazón está en otra parte, no está en Tapia. Y después me fijé un poquito, leí así y dije, no, chao, miré la tabla de posiciones, a ver cómo había quedado Banfield, que lo sigo por los Mariotto, lo sigo especialmente, y bueno, subí un puesto en la anual, algo es algo, bien, listo. No hay nada que leer, porque es todo cassette. Lo que antes estaban los entrevistados, ahora el cassette está en los que entrevistan. Salvo, en general, qué sé yo, radios como esta, vos pones a Luis Delía y algo va a decir, siempre le sale, alguna jugada va a hacer. Hasta lo pones a Cuneo y algo va a decir, alguna puteada nueva vas a aprender, porque bueno. Pero en general los medios están caseteados para preguntar, porque todos sabemos lo que el dueño del medio quiere que digamos. Todos sabemos lo que es políticamente incorrecto. Y el famoso streaming tipo Rebord, el pibe, que yo lo sigo tanto, que me gusta mucho, el pibe, ¿cómo se llama? Rosenblatt. Pedro Rosenblatt. Y si vos, en vez de decir que esto es streaming, lo pones en televisión, es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Claro. No hay ninguna diferencia. Y Pedro Rosenblatt, que está ahora en las entrevistas, me gusta mucho Rosenblatt porque es creativo,
porque está del lado nuestro. Ujú. Y alguna otra virtud que tiene, o sea, me cae muy bien. Ahora, lo agarró Laura Di Marco, la de La Nación, a él y a otro muchacho conocido que no me acuerdo quién es, y los hizo de goma. Los sopapeó, los hizo caer del ring, porque falta ¿sabés qué falta? La verdad interior. Esa cosa que vos a Mariotto le preguntaste 5 cosas que yo ni sabía. En cambio, otros amigos míos que lo habían entrevistado pocos días antes, ¿cuáles son las premisas? Y la juventud de hoy tiene la cabeza hueca. Los medios te llenan la cabeza, entonces vos sos un boludo que los medios... Yo, Horacio, yo tengo 74 años. Yo soy un boludo que voto según lo que me dicen los diarios, que no leo. No, los medios me llenan la cabeza. No, yo voto lo que yo quiero desde que nací. Y no conozco a nadie que vote lo que no quiere votar. No conozco a nadie que cambie su voto por lo que dice Clarín. Esto es lo que yo creo. Entonces, bueno, ese reportaje es una de las cosas que estaban pendientes, y llevado al tema del fútbol, es el arte de dejar hablar a la cosa. O sea, si vos vas a entrevistar a un tipo, hoy estoy extremadamente charlatán, pero nosotros vamos a entrevistar a un tipo, ponele Mariotto o ponele Pichetto o ponele Dante Gebel. Sí. Bueno, dejémoslo hablar. Claro. Y hagamos las preguntas, Sí. pero que hable él. Creo que hay algo en el streaming que, así como se ha vuelto televisivo, sigues teniendo más tiempo que la televisión. Entonces podés hacer Rebord, Rosenblatt y otros. Pueden estar 1 hora, 1 hora y media hablando. En televisión ya no. Desde hace varios años que no hay notas de 1 hora. O hay de 1 hora fraccionada en 20 cortes para poner publicidad en el medio. Eso es algo positivo. ¿Qué tiene todo? Hay cosas buenas y cosas malas, como todos los medios y formatos, pero todavía mantiene eso. Y creo que han vuelto las charlas a través del streaming. Hay muchas entrevistas. Sin ir más lejos, este formato no es nada novedoso. Hay mucho de la charla, de la entrevista. Entonces, ahí empieza también a jugar, bueno, si es buena o no la entrevista. O si el entrevistado tiene cosas para decir o cosas para plantear o no. Y termina siendo importante que pueda ser importante lo que dice, más allá de si es coyuntural y explosivo o no. Hay una entrevista que le hace Azaro a Riquelme, hará 1 mes o 2 meses, que Riquelme a su modo de, bueno, nosotros hacemos la cosa como bien, antes había otra cosa, muy pausado, que es lo que se le critica, es la caricatura esa de Riquelme, del tipo lento, que siempre dice, bueno, nosotros seremos menos malos. Si sabés que que Riquelme no va a decir, no, Macri es un reverendo hijo de puta que le voy a matar, si sabés que no va a decir eso, cuenta cosas de cuando él jugó en Boca, de cómo se fue, de cómo volvió, de qué quería hacer, de qué no quería hacer, que decís, bueno, esto está bueno. No esperaba que me diga, ¿viene Dybala o no viene Dybala? No me lo iba a contar. No sé si era el momento todavía, pero también obliga al oyente, al televidente, al visualizador a tratar de quedarse con algo. Hay veces donde simplemente la entrevista es mala y bueno, y listo, y se perdió. Sí. Pero hay que hacer un esfuerzo a veces para encontrar algo que puede ser interesante. Sí, el dejar hablar a la cosa, ¿no? ¿Cuál es la cosa? Por ejemplo, ves un partido de fútbol, deja que el partido hable y diga las cosas, y no vos querés decir antes, porque a veces, por ejemplo, vos mirás el partido desprevenidamente y ves que los de camiseta roja tienen la pelota todo el tiempo, y el de la televisión te dice, la están teniendo los de azul. Entonces, porque él ya vino con ese preconcepto y quiere que eso sea así. Y bueno, y respecto de la cosa nuestra en general, por eso te decía lo de los reportajes a los políticos, que desde el campo nuestro, que parten de la premisa de que la gente tiene la cabeza hueca y se la llenan los medios. Y yo creo que cada tipo, en el fondo de su corazón, sabe lo que quiere y lo que quiere votar y por qué sí y por qué no. Esto es difícil, por supuesto, pero Riquelme es un lindo caso para analizar, claro. ¿no? Está en el mejor momento de su gestión, ordenó el club, logró hacer lo que él quiere, muestra las cosas positivas de su estrategia, y falta reconocerle a Úbeda, ya te digo mi lectura,
lo mejor de Riquelme en su estrategia futbolera está en que él siguió la estrategia de llenar el plantel de buenos jugadores. Son todos buenos jugadores. Sí. No hay ni uno que sea tronco. Los eligió a todos bien. A veces se ensartó con uno o con otro. Pero tiene 2 jugadores por puesto buenos. La prueba está en que juega el equipo suplente y juega bien también. ¿Qué materia tenía pendiente Riquelme? Tenía pendiente que no se llevaba bien con los jugadores juveniles. Y eso no lo podía corregir. Además de que elegía a los técnicos mal. A veces cuando el tipo llega con el agua al cuello, ahí decís, bueno, voy a pegar el volantazo porque si no me hundo, ¿no? Entonces, todos los técnicos que llevó siempre eran técnicos que eran menos que Riquelme. Y él los tenía todos cagando. Lo que hay que hacer, quién tiene que jugar. Pues si vos sos el técnico de Boca y Riquelme te compra no sé a quién, qué sé yo, a Ander Herrera, poner, sí. Lo tenés que poner. Si compró al pibe de Estudiantes de La Plata, ¿cómo no lo va a poner? ¿No? Entonces llegó un momento que él se vio que no iba, la cosa no iba, y lo trajo a Russo. Trajo al primer técnico que tuvo y que lo había echado. Lo puso a Russo, y con Russo se enderezó la cosa. Russo hizo incluso, una de sus primeras medidas fue definir un esquema de juego, que Boca no lo tenía. Puso a Brian Aguirre, el wing derecho, lo puso de wing derecho. Se armó el equipo, puso a Ceballos, que después los retó y los sacó. Se muere Miguel. Asume Úbeda. Y Úbeda también no tiene las espaldas para enfrentar a Riquelme. Lo que tiene Úbeda es que, como todo tipo que está ahí, sabe. No hay ninguno que esté técnico de Boca y no sepa. Claro. El que vos quieras, sabe. Entonces Úbeda se mostró que tiene mucho aguante. Y empezó, ahí se bancó la situación, lo tenía, pero formaba el equipo que quería Riquelme, no el que quería él. ¿Por qué yo afirmo esto? Y si está Román se lo digo, mira Román, es lo que yo pienso, es lo que yo leo de la cosa. Porque en el partido en cancha de Estudiantes de La Plata, que fue el día que ya Úbeda estaba como Benito Mussolini, ya lo iban a colgar en la perdió 2-1. Claro, perdía 2-0 y estaba para comerse 7 goles. Entonces ya preparado Úbeda para irse al horno, pegó el volantazo y puso a los pibes. Y apareció Aranda, y apareció el otro chiquito. Sufiagre y el otro, win derecho, que no lo volvieron a poner, pero que es buenísimo. Puso un montón de pibes y dio vuelta al juego. Aparte que hizo un gol, dio vuelta al juego. Y a partir de ahí se logró un equilibrio entre los grandes cracks y los pibes. Y en este momento Boca que tiene una de las mejores inferiores del país, hace muchos años que tiene las mejores. Tiene a Di Lolo, a Delgado, Aranda, Ceballos, único gambeteador del fútbol argentino, Ceballos, no sé si hay otro, ¿no? Sí, bueno, de a poco va siendo Aranda. Aranda es buenísimo. En algún punto. Lo que se comenta poco, incluso en el mundo Boca, que se comenta todo, que puede surgir alguien como Di Lolo, por ejemplo, porque el coordinador de juveniles de Boca es Blas Armando Yunta, entre otros. Mira qué bien. Entre otros. Pero una de las primeras decisiones de la gestión Riquelme es poner a Blas Armando Yunta como coordinador de juveniles. Un tipo que venía de dirigir en el ascenso, no como formador, como técnico de la B Nacional, digamos. Y lo pone a Yunta de coordinador. Entonces empiezan a sacar cosas de los juveniles. Yo ahí no comparto tanto, en el sentido de que Úbeda, yo le sigo viendo las limitaciones, y que Boca empezó a jugar bien cuando se llenó de jugadores hasta que andaron. Es decir, andaba más o menos, trajeron a Paredes, mejoró. Andaba más o menos, trajeron a Ascasíbar, mejoró. Andaba más o menos, trajeron a Vareiro. Bueno, empezó a jugar bien porque le llenaron el equipo de jugadores que juegan bien. Para mí no es que encontró el equipo, sino que si traes es decir, trajeron a Romero, y como Romero no estalló, de hecho todavía no metió goles, era como, falta todavía algo en Úbeda. Trajeron a Vareiro, empezó a meter goles, bueno, ahora sí. Pero no es que Úbeda lo haya resuelto, sino que te traen un mediocampo donde está Paredes, falta otro, trae a Ascasíbar, el 5, el pibe Delgado, venía andando bien, anduvo bien porque estaba Paredes y Ascasíbar al lado. Aranda despegó y lo pusieron a Vareiro, que hace goles, porque
a diferencia de los otros, hace goles. Sí. Para mí no es que encontró, y coincido sí en que nadie no es que sabe nada, nadie no sabe nada, y Úbeda sabe, pero pusieron jugadores en la cancha hasta que alguna formación anduvo bien. Sí, pero te voy a decir, la limitación que yo le veo a Úbeda es que una limitación que tienen muchos entrenadores, que es con los cambios. Porque cuando empezó a haber cambios en el fútbol, pasó a ser otro juego. Uh-huh. Antes no había cambios. O sea, cuando Claro. yo era joven, no había cambios. Y yo me acuerdo cuando empezó un cambio para el segundo tiempo. Antes se lesionaba un jugador y sonaste. Te quedabas escondido, no había manera. El lesionado se iba a jugar de 11, por ejemplo. Claro. Y de a poco se fue, hasta que vino la pandemia y se metieron los Yankees, que los Yankees son peores que la pandemia. No sé si no es la misma cosa, Uh-huh. pero terminamos en un fútbol de 5 cambios, que vos todavía no sabes en dónde va a terminar, porque los Yankees no tienen límites digamos, Claro. de desordenar, Bueno, de desorden permanente. el corte de hidratación ¿Viste que para hacer los 4 tiempos. Viste que la gente putea. ¿Sí? La gente silba y putea cuando hacen ese corte de hidratación. Absurdo, porque si no lo piden los capitanes o no te lo impone el calor. En la Copa Sudamericana, Sí. en Chile hacía 10 grados, Sí. estaban 22 minutos, el partido estaba intenso, iba, venía, todo habiendo entrado en calor y le cortan el juego. ¿No? Una cosa Claro, así. y además es porque ellos son ajenos a la cultura del fútbol. Entonces el vestuario de fútbol necesita una intimidad para que yo te diga, Lautaro, la puta que te parió. No es el básquet donde todos los tipos sacan un pizarrón y dicen 2 boludeces, ahora vos hacia acá, pim, pum, y un tipo la agarra con la mano, va y la mete con la mano. Con todo respeto por el básquet. Pero no es lo mismo. Claro. No es lo mismo enfocar a un técnico de básquet que tiene unos segundos para decir, Uh-huh. mostrar una pizarra, Claro. que mostrar al entrenador que tiene que pegarle un grito al otro y los tipos de desahogarse y qué sé yo. No es lo mismo. Entonces hacen el corte para poner publicidades y para que escuchemos lo que dicen los entrenadores. Qué sé yo, a lo mejor, como tantas cosas, a lo mejor resulta que sale bien. Uh-huh. Porque a lo mejor, cuando vos escuchás lo que dicen los entrenadores, ahí vos ves si los tipos saben o no saben también, ¿eh? Es decir, porque armar la formación inicial es una cosa. Ahora, cuando empieza a moverse los jugadores con los dibujitos, como decía Coco Basile, cuando rueda la pelota y todo se mueve, ya es un ajedrez distinto. Vos tenés ahí y tenés que saber qué decirle concretamente a los tipos. De esto, uno que trabajaba mucho eso era, en teoría y en la práctica, era Menotti, Uh-huh. y otro que lo hacía muy bien era Bilardo, entre otros, que te agarra y dice, vos, hacé tal cosa. Uh-huh. Por ejemplo, Menotti decía cuando armaba la ley del offside, lo que llamaba la chique, que era lo Sí. mismo. Dice, bueno, ¿a quién le vamos a tirar la trampa del offside? Entonces, a los jugadores, ¿no? ¿A quién se la vamos a tirar? ¿Al Club Atlético Chacarita Junior? No, se la vamos a tirar a fulano. Pero eso lo sabemos nosotros, no lo saben los contrarios. Entonces, cuando nosotros se la vamos a tirar a ese, que los contrarios no saben a quién, por qué a veces sí, a veces no. Claro. Y porque es cuando va a entrar en juego y qué sé yo. Entonces, las observaciones puntuales a un tipo, se las hacen los tipos los técnicos que saben. Y vos los ves ahora en estos parates, que a veces lo único que tienen para decir es dale, y técnicos muy famosos, ¿no? Uh-huh. Y después, por ejemplo, hay tipos que tienen el arte del cambio. Lo tiene Gustavo Quinteros, el de Independiente. Uh-huh. Lo que pasa es que está muy bajo el plantel. Claro. Sea porque son malos los jugadores, porque están bajos anímicamente, ya hay momentos que no da para más. Se terminó perdiendo el otro día la vertical Quintero, que se enojó, empezó a insultar, hacer la gran Argentina, del fútbol argentino, que es echarle la culpa a los referees. Claro. Que hay motivos, pero no es para echarle toda la culpa a los referees. Si vos no sabés patear, enojate un poco, anda a practicar. Sí, además en el peor momento para perder con Riestra, porque Riestra es justamente cuando no viene ganando y arrasando con los rivales. Entonces, como hacía en otro momento. limitación de Úbeda, que no hace bien los cambios. Claro. No Horacio, tiene ese don. vuelvo para atrás nuevamente y me voy más a lo... El fútbol nos va a atravesar en toda la charla igualmente, eso quédense tranquilos. No sé si trabajo no quiero decir trabajo porque quizás hiciste algo que vos le dedicaste tiempo, esfuerzo, lo disfrutaste y no fue un trabajo en términos periodísticos. En periodismo, la revista Canal TV, revista de espectáculos, cuando yo tenía 15 años.
y me gustó, me quería quedar, entonces pasé a la escuela nocturna para poder seguir trabajando. Después cerró la revista Canal TV, pasé a la revista River. Ujú. Y después tuve la posibilidad de pasar a la revista El Gráfico, que era la gran revista Sí. de deporte del siglo XX, y pasé a la revista El Gráfico. Después estuve también en la revista Goles, y después ya en un montón de lugares que ya ni me acuerdo, Ujú. ¿no? Pero hice de todo y en medios. Cuando yo me decidí, bueno, yo quería hacer periodismo porque mi papá hacía eso, y yo conocía ese medio, que yo sé que entré por herencia. Ujú. Pero en aquella época era más fácil entrar a los medios, era más fácil que ahora. Eh, entonces yo entré un poco por herencia, porque yo los conocía, eran los amigos de mi papá. Entonces, con que mi mamá llamara por teléfono, yo ya está, Ujú. ya entraba, ya había Claro. laburo, había laburo. Hoy es más difícil, si a vos te llaman para pedirte laburo, por ahí no hay, o hay Ujú. 20 que están pidiendo el mismo Claro. laburo, hay una lista de Sí. espera. O hoy el que quiere escribir o contar Sí, algo, te dicen, bueno, hacete tu medio, escribí y bueno, si te va bien en tu canal, en tu propia publicación digital, ahí quizás nosotros te incorporemos. sí. Yo estoy, en este momento yo lo veo así. Yo veo que hay una tremenda posibilidad de hacer cosas uno mismo. Pero en aquella, va a decir, para hacer Claro. tu propio canal, vos podés en la cocina de tu casa hacer un canal de YouTube. Ujú. Y lo haces y chau. Sí, sí, O de decir lo que hacer tus querés. reels, ¿no? Y en eso estamos. Pero en aquella época de algún modo también se podía, Ujú. porque se armaban, los muchachos armábamos las revistas literarias, Ujú. ¿no? Los grupos de esto, grupos de otro, y se hacía y se iba para adelante. Y en mi caso, por la época, cuando yo decía, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? Hago esto, hago lo otro. Y yo me acuerdo que leí en un reportaje, yo quería escribir, y leí un reportaje a Gabriel García Márquez que decía, no me acuerdo qué año, si fue el año 60, cuando él hizo, o 70, cuando hizo 100 años de soledad, que la fama del Ujú. estallido de García Márquez. Pero yo leí un reportaje en la revista Panorama y él decía que él había aprendido a escribir gracias al periodismo, porque lo había obligado a escribir todos los días. Ujú. Entonces ahí me dio como una excusa, una Claro. justificación para decir, bueno, me voy a dedicar a esto, así escribo todos los días y aprendo, y aprendo. Y en ese sentido funcionó la cosa, es lindo de hacer. Ujú. Y hoy mismo todas las variantes del periodismo son lindas. Claro. Eso, Ahora, Horacio, claro. el gráfico y goles son para la Argentina por lo menos, son las revistas deportivas del siglo XX, Sí, diría. sí, 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 sí. Ahí sí no es que venía cualquier chepibe a escribir el gráfico. Ajá. ¿Cómo fue entrar al gráfico? Eh, ¿Quiénes eran los nombres, las estrellas de esas publicaciones en aquel momento y cómo fue tu ingreso? Mira, yo tengo presente esto. Yo iba a la cancha de River, Ujú. ¿no? Y después, cuando terminaba el partido, iba a ver la salida de los jugadores en el vestuario, ese tipo de cosas. Como hincha, como Sí. socio, hincha. Entonces, el gráfico tenía unas camionetas muy grandes, coloradas, de doble cabina, ¿no? Entonces salían por el vestuario de los jugadores, salían los periodistas del gráfico, ¿no? Famosos, Juvenal, y los fotógrafos llenos con unas cámaras terribles, gigantes, llenos de lentes, todos cargados, como con una misión de urgencia que iban a la redacción. Y yo los veía, don Ricardo Alfieri, que después yo trabajé con él, y para mí era una admiración tan grande, que yo decía, pensar que un día voy a estar yo ahí, ¿no? Para mí era un deseo muy grande, estar en esa camioneta del gráfico y con los tipos y ser el tipo que dice, este jugó bien, este jugó mal, ¿viste? Sí. Pero más que eso, más que dar el veredicto, era conocer a los jugadores, ¿no? O sea, por ejemplo, el día que yo la primera vez que hice un viaje por el gráfico, que fui a Maldonado, en Uruguay, un partido amistoso de futbolistas agremiados contra la Mutual de Uruguay, de los jugadores uruguayos, era un partido a beneficio. Y a mí me quedó grabado eso, que yo estaba sentado en una mesa tomando café, como ahora, con Ratín, con Armindo Negro, y yo no podía hablar, me parecía, digo, no se había hecho la película Forrest Gump todavía, Claro. pero decís, como estoy con Ratín, con Silvio Marzolini, con Ferreiro, qué cosa increíble, ¿no? Y esa cosa de estar cerca de los jugadores y conocer a los ídolos, para mí fue una motivación muy grande, que después haciendo periodismo de información general,
también la tuve. Es decir, lo de ir, y acá cuando mi papá trabajaba en la revista Canal TV, esa cosa de ir a hacer a los Titanes en el ring, entonces mi papá nos llevaba, con mi hermano nos sacábamos la foto, con el Indio Comanche, con los luchadores de la época, o con Carlitos Balá, o con Capitán Piluso, íbamos a los programas a ver. Era un mundo que teníamos mucha fascinación por esa figura. Yo supongo que hoy debe seguir igual, en el sentido de que un muchacho, una persona que vea a Messi o vea a Colapinto, se debe fascinar también, ¿no? O a un gran artista o a un gran músico. Pero en ese momento la posibilidad de estar ahí y de acercarse a los tipos. Y después, cuando te gusta el fútbol, pues yo el fútbol, te digo, lo aprendí a los 8 años cuando jugué un partido por primera vez, me volví loco de fascinación por el fútbol. Una vez que te enamorás del fútbol, esa cosa de estar en el día a día con los grandes entrenadores y con los jugadores y que te expliquen cómo se hacen las cosas, es extraordinario. Yo todavía hoy, mira, yo estoy muy metido hace años con el estudio de algunas cosas, como de materias de filosofía y eso, ¿no? Y yo le decía hace poco a un profesor, un gran profesor que tengo, Hegel, el famoso Hegel, tiene una frase que es muy inquietante, que dice, y es extraordinaria, que dice, la lógica es lo que piensa Dios antes de hacer el mundo. La lógica es lo que Dios piensa antes de hacer el mundo. Y yo le decía, mira, eso lo decía, por ejemplo, lo escribe Perón, cuando dice, hay gente que no sabe qué hacer de su vida, y el partido político yo tampoco sabe qué hacer, y llegan a la presidencia y no saben qué hacer. Pero si no saben qué hacer con su vida, ¿cómo van a saber qué hacer con un país? Claro. Ni que hablar del que tenemos ahora. Un muchacho que no sabía qué hacer de su vida. Y de pronto aparece a conducir los destinos de un país, a apoyar genocidio, a bailar con los genocidas. Decís, bueno, así estamos, así estamos. Algo no funciona. Y yo le decía también, entonces, eso mismo que dice Perón, que hay que pensar antes, yo me siento a conducir el país, ya tengo que tener pensado antes qué voy a hacer. Y cuando suena el silbato, empezó el gobierno, empezamos a hacer las cosas que venimos pensando. Y Ángel Labruna decía al respecto, los campeonatos se ganan antes de jugarlos, cuando vos elegís los jugadores. Eso es Hegel puro, es la lógica de Dios antes de ir a la cancha, al verde césped. Y uno que entonces me acuerdo que lo hacía así, era el Toto Lorenzo, Juan Carlos Lorenzo, que decía, me acuerdo porque yo tuve que acompañarla su campaña en Boca Juniors, día a día, es una cosa, una experiencia, un aprendizaje, como ir a Harvard, para que los tipos te enseñen cómo hacen. Entonces decía, yo lo voy a comprar a Mario Sanabria, porque es zurdo, es extraordinario, tiene una pegada bárbara, y a Mastrangelo, que win derecho. Entonces Sanabria le iba a tirar el pelotazo a Mastrangelo, gol de Mastrangelo. Y lo tenía en la cabeza, pero desde que llegó a Boca, o antes. Y cuando llegó a Boca los compró los dos y así se cansaron de hacer goles y de ganar. Claro. ¿No? Sí, contemporáneamente fue después Guillermo Palermo a quien homenajeara con el tango. Ay, se me fue. Lucio Arce hizo un tango que es Centro de Guillermo, gol de Palermo. Ah, qué bien que estuvo, me lo voy a buscar. Centro de Guillermo, gol de Palermo. Un saludo para Lucio Arce también. Qué lindo. Hay Antonio Carrizo, en tren de la filosofía futbolística, voy a cometer la falta de respeto de tratar de recordar con la mayor exactitud posible. Decía, lo trajo y está en el cafecito porque lo trajo Julián Fava, filósofo él. Carrizo decía, nuestra sociedad se basa en la razón griega y la fe judeocristiana. Ratín es la fe. Eso desplegaba Antonio Carrizo, me costó yo lo sigo tratando de entender. Sí. Y tuve que apelar a un filósofo para que me diga, bueno, más o menos esto. Entonces las combinaciones, las relaciones de que bueno, ya vamos a llegar al hito máximo de la concentración, para mí, de todos los mundos humanos posibles, que es Diego Armando Maradona. Tiene que ver con el juego y la forma y la cosmovisión de estas cosas.
Creo que sí. Y esto te quería preguntar para continuar con el Sí, camino, sí. no sé si llamarlo cronológico. Yo soy lo de hoy tiene sentido por algo, no es que lo de hoy es mejor o peor que lo de ayer, lo de antes, que es una discusión que sí, nunca va a ser saldada, Sí. eh, pero siento que es más difícil encontrar un técnico que diga algo así, un jugador que diga algo así. Algo así como. Algo que incluya un razonamiento un poco más allá, que tenga una concepción un poco más allá del día a día o de la coyuntura. Mm. Recién cuando se retiran y están sin compromiso, más tranquilos, contando su vida, bueno, ahí se explayan, pero la Bruna lo decía en actividad. Digamos, cosas que se decían, o el gráfico cuando le preguntaba a los jugadores a quién iban a votar, jugador en actividad. Eh, Mm. Eso me parecería interesante. Ahora, ¿cómo es tu continuidad y qué momento, si tienes que elegir un momento del fútbol argentino que decís, tuve el privilegio de ser contemporáneo a este momento del fútbol argentino? O de tal persona, quizás. Sí, sí, es una tremenda pregunta. Primero, no sé qué decirte. Lo segundo es que yo estoy muy contento, muy feliz con la época que me tocó vivir. O sea, con la época de la que he sido testigo. En el fútbol y en el mundo. Me gusta el mundo que me tocó. ¿Por qué? Porque es la gente que conocí, los amigos. Yo soy muy agradecido a haber nacido en el barrio de Villarreal, a sostener un montón de amigos de aquellos tiempos, de aquella época. Te voy a decir una que es de Juan José Hernández Arregui, que la tengo muy presente. Yo creo que la selección argentina, estamos a poco de ir al Mundial a defender los trapos, como Colapinto en el acto tan criticado del otro día, que para mí fue extraordinario. Me encantó a mí. Ah, ¿viste? No fui igual, No importa, medio fui acá, pero claro, lo vi, me gustó mucho. Claro, pero todos los jovatos lo critican y la izquierda progresista también. Pues yo la vi a Julia Mengolini criticándolo y burlándose. Yo me metí y comenté ahí. Porque si es que ganó, que ganó. Y Santiago Cuño también. No ganó nada. Espera. Y yo decía, cuánta cosa que se pierde el jovato o el progresista iluminado, como Julia, se pierde de dejar hablar a la cosa. Si hay 500.000 tipos ahí, personas, chicos, familia, en un acto para la mayoría gratis, que es hoy saber lo que cuesta ir a Tecnópolis. Claro. La Feria del Libro, yo fui el domingo, estaba vacía. ¿Por qué? Porque estaba toda la gente, a lo mejor muchos estaban en Tecnópolis, pero además vos tenés que tener 12.000 pesos para pagar la entrada. Es muy barata, pero hay que tener los 12 lucas. Claro. Y si vamos dos, ya son 24. Y un grupo familiar son 100 lucas. Claro. Sin contar el subte para Sí. Plaza Italia. Y no te regalan ningún libro, tenés que ir y comprarlo en la feria. Y además tenés que comprar, y hay libros regalados, libros extraordinarios, de 6 lucas. Pero tenés que tener las 6 lucas. Y no todo tenemos las 6 lucas todo el tiempo a disposición. Entonces te quería citar a Juan José Hernández Arregui, y por qué te lo vinculo con la selección y con Colapinto, y con Gimnasia Grima La Plata, ya que estamos. Porque él dice en un libro de los 70, 73, que es El Ser Nacional, dice, una definición de la patria. Y entonces dice, una nación es una entidad jurídica. Un grupo de personas se reúnen ante un juez y dicen, bueno, a partir de hoy, por ejemplo, hoy es 9 de julio de 1816, este grupo de personas que vivimos entre la cordillera, el río, la Puna y el sur, Tierra del Fuego, qué sé yo, nos juntamos y firmamos ante el escribano y qué sé yo, que a partir de ahora nace la República Argentina, o como se llamó en ese momento. Entonces dice, pero esa entidad jurídica, que es como una SRL o como un matrimonio en ese sentido, una entidad jurídica, una formalidad, tiene un contenido, y ese contenido es la patria. Y si, ¿cómo se define la patria? La patria es el conjunto de recuerdos compartidos. La patria es el conjunto de recuerdos compartidos. Entonces, yo lo veía al pibe Colapinto, con la flecha de plata de Fangio y la bandera argentina. Eso fue espectacular. Eso es extraordinario.
Entonces, esperemos que baje la bronca de cómo Claro. lo organizó el macrismo, hay que enojarse. Y bajemos un poco la bronca y Julia Mengolini y Santiago Cuño recapaciten. Claro. Nosotros estamos del mismo lado. Cuando aparece un pibe joven que se está rompiendo el alma para ver si se abre, está entre los 20 mejores pilotos del mundo. Entonces, yo, periodista de toda la vida, yo estoy entre los 20 mejores periodistas del mundo. Yo estoy seguro que no. ¿Estaré entonces entre los 200? Me parece que no. ¿Estaré entre los 2000? Entonces, cuando aparece un tipo, un argentino que está en esos lugares, porque, mirá, cuando viene la bandera y la flecha de plata, habrá habido gente que habrá oído el nombre Fangio por primera vez en su vida. Habrá gente que nunca oyó el nombre de Juan Manuel Fangio. Y en esa banderita argentina y ese nombre de Fangio, está que Fangio fue 5 veces campeón del mundo de Fórmula 1. Y es inseparable del apoyo del gobierno peronista. Su último título fue en 1955. Uh-huh. Sí, salió campeón 5 veces porque lo apoyaba YPF, el Ministerio de esto. Si no, no había Fangio. Sí, sí. Es lo mismo, no había Astor Piazzolla si el gobierno de Perón no lo becaba para ir a estudiar con Nadia Boulanger a París. Marta Argerich. No había Marta Argerich. Entonces uno puede decir de los argentinos, alguna vez la palabra Perón tendría que estar en la boca de los... Porque Fangio, un gran tipo, el Chueco, un maestro, uh-huh, extraordinario, lejos de mí mancharlo, pero podía haber dicho la palabra Perón alguna vez, como lo hacía José Froilán González, uh-huh, ¿no? Que fue otro. Claro. Que fue bueno, a mí me pasó el domingo que estaba viendo y estaba el hijo de Fangio, que es igual a Fangio, sí, digamos sí. Que es igual. Entonces, como es igual, la foto era como que esté Fangio ahí. Claro. Y era tremendo. Estaba, ¿cómo se llama? Estaba Cocho López, que era... Está como, hace su medio, es periodista ahora, Cocho López. Sí. No Cochito, que está en transmisión, no el hijo, sino Cocho López. Entonces estaba Cocho López, Fangio y Colapinto. Y fue muy importante lo del otro día, no solo por la masividad, sino por ese emblema. Y tampoco sé cuánto sabe Colapinto de Fangio. Asumo que como es alguien que está en el medio y tiene una referencia importante, debe saber. Pero me pareció muy, muy importante. Y así como yo creo también que es válido... creo que hay un momento en el cual se está pegando una vuelta medio extraña entre la crítica a la crítica. Es decir... hubo un momento muy duro, sobre todo el momento donde Messi no salía campeón y Messi y esto y lo otro, donde el periodismo y no el periodismo, mucha gente decía de Messi no va más, no sé qué, se generó una reacción propia de lo que genera Messi también como ídolo y de un acompañamiento a la persona del enemigo, del periodismo, el enemigo, tipo los putos periodistas que dicen que lo guardan a Messi, que no sé qué. Y ahí uno, cuando lo escuchaba y uno decía, esto es, quiere hacer show, lo critica a Messi porque está queriendo salir en un video, etcétera. Pero había veces donde hay una Copa América en 2011 donde Messi le pega de zurda, la tira al lateral, en un tiro libre, en cancha de Colón. Y ahí te pones la tiró al lateral. Hay un margen profesional, no solo un margen, una aptitud y necesidad profesional de decirle... Messi le pegó muy mal, la tiró al lateral. Sí. Y dice, no, viste, vos sos un anti-Messi. No, pará, pero... Escuchame, si estás jugando mal Argentina, porque jugaba mal Argentina, y en el 2016, en el 2017, Argentina jugaba mal, y no encontraba la vuelta, más allá de que tenía excelentísimos jugadores. No, pero la antiselección, los anti-Argentina... Y se empieza a generar algo de si lo criticás, aunque sea en buena fe, y en tu rol profesional, sos un... comprado, sos un mercenario, sos un anti-argentino. Como, no. Sí los hay, sí hay comprados y anti-argentinos. Pero, y el otro día hice una nota que no la publiqué, y ahora que me acordé que la tengo guardada, la tengo que publicar, que se extiende a toda la etapa profesional del periodismo en cualquier ámbito. Entonces... siempre hay una respuesta de, como vos no lo hacés, no podés opinar. Entonces el 9 enganchó, la tiró afuera. Y el periodista escribe, el 9 no está definiendo bien, tiene una racha muy mala. Y la respuesta al artículo es, vos estás sentado, vos nunca jugaste al fútbol,
vos no podés correr ni el bondi. Al político, el periodista dice, hay una medida de gobierno que es equivocada por tal y tal cosa. Dice, y vos que sabés de economía, si tenés deudas en tu casa y no lo podés resolver. Y al periodista de espectáculo dice, la verdad que el último disco de fulano no fue el mejor, no estuvo bien. Y dicen, pero llenó 10 River y 20 Vélez y vos no te van a ver ni tus amigos. Entonces, y es como, pero yo no tengo la responsabilidad de llenar 20 River ni de clavarle en el ángulo, porque no me dedico a justamente analizar, opinar de lo que hace el tipo que sí lo hace. Entonces hay una, que ya no sé si es delgada, bastante gruesa línea de los roles, pero se pierden en, yo tengo que ser el mejor 9 del mundo para opinar del mejor 9 del mundo. No, soy un periodista, ¿viste? Claro, si no, nadie podría opinar sobre Marta Gerich. Claro. O ya te digo, Horacio, hay ahora que hay futbolistas que opinan o comentaristas, el futbolista, como no fue tan bueno como el futbolista del que está opinando, dicen, ¿qué decís vos si jugaba de 4 y eras un picapiedra? Bueno, pará, o sea, el único que puede hablar sobre el 9 es quien fue un mejor 9 que él. Claro. Nah, ¿viste? No existe. Sí, es un desenfoque eso, porque además el periodista es el periodista. Yo, por ejemplo, creo que yo soy muy admirador, a mí me gusta mucho Diego Latorre, y me gusta mucho Espina también, Marcelo Espina, me gustan mucho, pero son especialistas, exfutbolistas, que son maestros del análisis. Me gusta especialmente de Latorre, que eleva la vara, incluso éticamente. Es un tipo que siempre tiene la cosa ética lista para bajar una línea o qué sé yo. Me parece un aporte extraordinario. Pero lo que nunca van a poder ser es periodistas. El periodista tiene otra mirada. Claro. El periodista debería ser el tipo del pueblo que está ahí. No ponerse, si el periodista se pone, yo soy el tipo de la platea, soy del paso, soy un maestro de qué sé yo, bueno, así te dice, cuando recibís de espalda hay que girar detrás, porque sabés vos. Más vale la forma de decir es, el libro de Menotti dice que cuando se recibe de espaldas no hay que girar, hay que tocar y picar, ¿no? Y esto lo decía, y esto fíjate vos que esto es lo que hace Haaland. Haaland nunca se gira, Haaland toca y corre, pica. Si vos te querés dar vuelta te la sacan. Siempre. El otro día yo lo veía a Ábalos, el 9 de Independiente, que reitera ese error. Y decís, muchacho que va a estar en el Mundial, probablemente con Paraguay. ¿Y cómo llegó a primera y no le han enseñado eso? ¿No? Que es un problema. No, pero el rol del periodista es un rol único. Pero si el 9 gira, es un distinto. Si gira... Si logra girar. Si logra girar y hacer el gol, extraordinario. Extraordinario. Pero no está bien hecho. Es como si vos me decís, si vos agarrás la General Paz a contramano y llegás al centro sin chocar con nadie, extraordinario. Y no se vuelve... Te peleo. Sí. Si rompes, o sea, si no rompes el manual de Menotti, sí. ¿No se vuelve medio estático? El 9 siempre va a rebotar. El 5 siempre va a tocar, nunca va a gambetear. El central siempre va a rechazar. Digo, no, estoy haciéndolo muy simple igual, pero... Sí. No, porque sería el tema que vos tenés que saber el canon, tenés que saber las reglas, y después las rompés. Pero si vos no conocés las reglas y hacés cualquier cosa, terminás con un presidente como el que tenemos. No es un presidente que es disruptor, que es transgresor, tipo que no tiene idea. Entonces cualquier cosa que haga es como la pelota de triángulo, una pelota de rugby. ¿Para dónde va a picar? No hay manera de imaginarlo. Entonces, esto sería, por ejemplo, yo me acuerdo hablando con Roberto Rogel, que es un gran maestro del fútbol. Rogel dice, no, el cierre es cuando el lateral va hacia el medio. Y el cruce es cuando el central va hacia afuera. No es lo mismo. No se puede usar indistintamente cruzar que cerrar. No es lo mismo. Hoy se usa indistintamente. Hay una jugada que se llama el aro. Y le llaman, pero en la televisión le llaman la bicicleta. ¿Por qué? Porque no se indaga y no se estudia el asunto. Es una jugada que cuando la bicicleta es la de Ardiles. La bicicleta es la de Saturno de Boca. Saturno. Bueno, digo, Ardiles se escape a la victoria.
Sí, pero no me acuerdo me acuerdo de las chilenas de Pelé. La en chilena Escape a la de Pelé. Victoria. El otro día vi de nuevo Escape a la Victoria, como un tarado. Escape a la Victoria, Ardiles tira una bicicleta. Claro, pero como un tarado, pero ella está basada, se ha convertido en un mito, un hecho real. Sí, sí, claro. Que son ¿no es cierto? Los jugadores Sí. del Dinamo de Kiev que dan su vida, pero le ganan a los nazis. Y los nazis los fusilan. Claro. Y después los sobrevivientes, el mismo pueblo los condena por haber sobrevivido. Vos por algo sobreviviste. Entonces es un episodio extraordinario en la historia del fútbol. En el año 70, cuando salió campeón del mundo Brasil, la revista Placar de Brasil hizo un suplemento grande con las mejores selecciones de todos los tiempos. Y el primer equipo que pusieron fue el Dinamo de Kiev, porque eran los mártires de Kiev, eran los mártires rusos, ¿no? De la Unión Soviética. Y en Kiev, ¿no? Claro. Que hoy es la sede de los ¿cómo se llama el tipo? Zelensky. Mi papá le dice Zielinski. Creo que es una asociación un poco... Porque en su momento decía... Porque Zielinski dirigió... Fue técnico de ellos, claro. Claro, como fue técnico de estudiante. Entonces, claro. Entonces dice el presidente de Ucrania, Zielinski. Y digo, no, es Zelensky. Tu papá también habló mal de Colapinto, ¿eh? Yo no sé si al aire. No hablé de Colapinto con él. Sí, por eso yo lo busco. Por eso una de las cosas que tiene esto que vos, cuando hablabas vos del streaming, pensaba, ¿no? Que vos hoy en YouTube y en las redes buscás lo que querés a la hora que vos querés. Sí. No tenés que estar a tal hora escuchando la radio o a tal hora poner el programa, sino que te lo buscás después y lo ves, ¿no? Que incluso con Flow, claro, de Cablevisión, te pones el partido y lo ves a la hora que podés. Entonces yo, por ejemplo, todo lo que es la guerra y lo internacional lo sigo a través de tu viejo. No tengo otro que me interese en este momento. Yo lo seguía mucho a Jorge Castro, pido permiso para nombrarlo porque lo voy a criticar. Que yo siempre lo valoré mucho porque trabajé con él y todo. Pero lo veo tan yanqui, tan chupamedia de la CIA, que digo, Jorge, no te reconozco. No te reconozco, está en alcahuete de los yanquis. Ya ganamos, ya está, pero le falta ponerse una camiseta estrictamente de los yanquis, ¿no? Pero bueno, esto porque lo vemos y yo las cosas, los comentarios de la guerra y cómo van las cosas, me pongo los programas estos de tu viejo donde hay una cantidad de cracks. Hay uno que se llama, ahora te lo voy a decir, se llama Daniel Pagano, no, ¿sabes? Es un analista, mira, no me acuerdo, ¿no? Hay uno que te apellido como Jodorowsky, Gorojowski, se la rompe. Néstor, sí, un saludo para Néstor Gorojowski, hincha Argentino Juniors. Bueno, viste, flor de jugador. Y el otro, Capanga. Daniel Capanga Glangspiegel, que es hincha de Atlanta. Mirá qué cosa extraordinaria. Ninguno ningún Boca, ningún River, ¿viste? No, claro. De Boca y de Todo River hay tantos de Boca y de River. Bueno, de River, el amigo, pero ya no es tanto de la señal, sino de aquí de Carlos Aire de abrir la cancha, de José Luis Poncico. Poncico de River, sí. De River, maestro. Maestro de las tácticas. Hay algo que yo charlaba con Néstor y con Nico Podrosnik, que estuvo, te recomiendo el cafecito con Nico Podrosnik, que estuvo aquí también, uno de los primeros, hincha de Argentinos Juniors, y viste que los hinchas de Argentinos Juniors hablan del juego. Se van yo voy bastante a la cancha de Argentino porque me queda cerca de casa. Sí. Y porque me gusta cómo juega Argentino, porque claro, el equipo de 10 de Argentinos juega muy bien. O intenta por lo menos jugar muy bien siempre. Lo que hacen los hinchas no se van conforme si ganaste jugando mal. Se van de la cancha hablando del juego de Argentina, ¿viste? Como el 5, ¿viste? Como el 10, ¿viste? Lo que hicimos, lo que no hicimos. Sí. Otro equipo no la ven. Bueno, yo que los quiero mucho y a veces generalmente los quiero matar. Los bosteros, para mí los bosteros, un saludo para ellos, no saben nada de fútbol. Los hinchas de Boca no saben de fútbol. Es una cosa impresionante. ¿Vos crees? Yo creo que no saben de fútbol. Y ven todos los partidos, y van a la cancha y hacen lío, pero le preguntás, no solo del dato, que uno no tiene por qué saber de fútbol, no es saberse de memoria todos los jugadores, pero le preguntás quién es el 9 de Independiente y no lo sabe. No saben contra quién juegan el domingo. Sí, a mí me dejaste pensando con lo de Antonio Carrizo, que Ratín es la fe y no la razón.
Me dejaste... Voy a hacer un Yo lo quiero mucho a Carrizo, simposio. Yo Carrizo tengo muchas así guardadas de las que dijo, que me encantaban, ¿no? Las anécdotas y las observaciones. Pero para mí el Rata es mucho más que fe, ¿eh? El Rata es un símbolo. El Rata es el que desafía a la reina de Inglaterra. En Inglaterra, cuando nos bombean, cuando esos piratas sinvergüenza salen con un gran equipo, salen campeones por única vez en su vida, como locales y bombeando a diestra y siniestra. Y el Rata es el que hace toda la ceremonia, sienta la alfombra de la reina. Aboya, arruga el banderín. Se limpia la mano con el banderín. Claro. Y el Rata es una columna de eticidad muy grande. Yo lo pensé el otro día cuando Boca le gana a River en cancha de River, que Paredes, yo digo que hay dos maestros en este momento en el fútbol argentino, uno es Paredes y otro es Di María. Podría ser un tercero Ander Herrera, maestros del juego. Creo que no hay más. Pero Paredes, que es este gran jugador, a mí me preocupó en vistas de lo que viene con la selección, porque lo vi sobreactuando. Lo vi, eso de, ¿vos crees que el Rata se iba a besarle el escudo de Boca ante la tribuna de River? El Rata, Antonio Gualberto, jamás. Y otra cosa, el Rata... Porque es muy bostero. El Rata golpeara a un pibe como este chico, el 9 de River, Freitas, y cuando el pibe está en el suelo, sacar pecho y torearlo al pibito en el suelo. No, vos sabés lo que era el Pato Pastoriza, Antonio Waldo Ratín. Hay una eticidad perdida, que según mi profesor, ya lo nombré, Lucas Fragasso, es ya Antígona, anticipa que esa eticidad está en crisis y que se va a perder la eticidad del mundo griego. Entonces, bueno, pero salvando las distancias, no se puede, y después sacarse selfies. Toda esa sobreactuación no es de un capitán de la selección argentina. Es de un capitán de la selección argentina del 2026, para mí. Hoy sí... Ojalá. Hoy sí es propio de un capitán. Hoy al capitán de la selección argentina no le piden esa honorabilidad. Por supuesto se le pide respeto y valor, pero no se le pide esa honorabilidad. Bueno, es el que es más parecido. A mí me cae mal. Creo que juegan muy bien, son campeones del mundo. De Paul y Otamendi me caen mal. Porque ves un partido y cómo llevan adelante el rol de capitán, digamos. Tampoco me gusta el rol de capitán de Messi, pero no me parecen bien. Decirle que ganaste vos a un jugador de Costa Rica en un amistoso, a un jugador de Venezuela en un amistoso, te quedaste afuera del mundial, yo no sé. Claro. Son mariconadas. Digo, no. Y sacándolo del juego, porque me parece que son pilares fundamentales del mundial, pero... Y además sacando que... Pero creo que no son fuera de su tiempo, que son lo que se pide de ellos en el tiempo que habitan. Y entonces el que estoy equivocado soy yo, digamos, en esa vida. No. Son parte de nuestra comunidad. Así somos hoy. Por eso tenemos el presidente que tenemos. Un tipo que dice cualquier cosa, un tipo que te puede decir que la justicia social es una aberración, que es estupideces. ¿Cómo vas a vivir en un mundo sin justicia? O que el Estado no sé qué, sí, pero la policía que no es del Estado, los bomberos que no son del Estado, querer una sociedad sin bomberos, sin justicia, sin policía. Es decir, se dice cualquier cosa y demás, pero eso es un problema. Entonces, de nuestra comunidad de la que nosotros formamos parte, emergen como portavoces estos muchachos. De todos modos, ahora te digo una, que es cuando yo lo vi a Messi con Trump, ¿no? Que yo le decía a un amigo, a un colega que charlábamos hace poco, que me preguntaba también por mi historia como periodista deportivo. Y yo le digo, yo te la empezaría a contar desde la foto de Messi con Trump. Ahí te empiezo a contar mi historia. Porque yo lo vi a Messi con Trump y casi me muero, casi me desmayo. Yo no podía creer verlo a Messi sonriente, avanzando, ¿no? Dije, no lo podía creer. Mi admiración por Messi es muy grande. ¿Pero por qué empezó por ahí? Porque primero me dio una bronca total. Y a los 2 días dije, no, pero espera, si yo soy defensor a muerte del flaco Menotti y de los muchachos del 78, que estaban con Videla. Entonces empecé a pensar, ¿cuál soy yo? ¿El que reprocha a Messi estar con Trump o el que defiende a Menotti con Videla?
me creó un problema de conciencia grande, que yo creo que eso es que hay que hacerlo, uno cuestionarse y decir, bueno, qué sé yo, ¿para dónde disparo? La respuesta que me di por ahora es una que encontré en el libro Conocer a Perón, el libro que hizo Juan Manuel Abal Medina, cuando Perón le dice a Juan Manuel Abal Medina, que está dolido en la situación que se describe en el libro, porque su hermano Fernando había amasijado a Aramburu, cosa que se da a entender, yo lo entendí como que Fernando Abal Medina le había dicho, yo le disparé a Aramburu. Después lo releí y no estoy seguro de qué pasó ahí, como si lo dice o no lo dice, o qué sé yo. Pero el sentido inequívoco es ese, ¿no? Sí. El hermano Fernando le dice, mira, matar a un hombre es algo tremendo, es algo terrible. Pero no dice, yo lo puse ahí a Aramburu y le tiré, y qué sé yo. Entonces, después dije, a ver si me están manipulando cuando se editaron estos textos, ¿qué pasó? Porque es medio raro todo eso. Porque tengo otros amigos que dicen que Aramburu no fue asesinado, que llegó muerto. Sí. ¿Sabés esa historia? Taruela. Exactamente. Cuando Taruela dice, yo le di la carpa, usaron la carpa mía para envolverlo. El fiambre, el tipo le dio cuando se vio traicionado, se murió. Se murió en el auto y lo hicieron como que pudieron. Claro. Entonces, ahora, otro amigo me dice, yo sigo creyendo en la teoría de Montonero, no en la de Taruela, pero que está en debate, está en debate. Está en debate. Ahora, otro amigo me dice, mira, yo te llevo a hablar con el que cuando llevan el auto de Aramburu, frenan en la Facultad de Derecho y cambian de auto, yo te hago hablar con el que estaba esperando con el otro auto y cambiaron de auto, que es fulano de tal, ni me acuerdo del nombre, pero es decir, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esto? Y cómo no fue, ¿no? De ahora me distraje con esto, no sé qué te iba a decir. Era el cuestionamiento interior. Llegamos de De Paul al asesinato de Aramburu. Sí, de De Paul, o sea, de la foto contra... porque lo que le dice Perón a Juan Manuel, que está tan dolido con esto, le dice, bueno, esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros nos avergonzamos de las cosas malas que hacemos. Y ellos no se avergüenzan nunca. Por caso... nosotros, los que estamos en el... Yo me defino políticamente como un aspirante a peronista. Para mí el ser peronista es un ser superior, y es el pueblo argentino, como dice Perón, a lo mejor un hombre analfabeto comprende la política mejor que un charlatán de nosotros. La mula del mariscal de Sajonia. ¿No es cierto? Bueno, nosotros tenemos un López Rega y nos avergonzamos de tener a López Rega. Ellos bombardean la Plaza de Mayo y están lo más contentos, les parece que estuvo bien. Y hay gente importante que reivindica haber bombardeado la Plaza de Mayo. Y decir, pero esto para mí es el trauma no abordado de la historia argentina. Es decir, ¿qué pasó con la Plaza de Mayo? ¿Qué opinamos? ¿Cómo nos paramos frente a la Plaza de Mayo? Si no abordamos eso, pues seguiremos con esta teoría de los 2 demonios, de los 3 demonios, de los 4, todo lo que vos quieras. Pero el huevo de la serpiente está en el bombardeo de la Plaza de Mayo. Si no logramos descubrir eso, me parece que los síntomas van a seguir haciéndonos brotar la piel. Sí, ¿no? Y es algo no resuelto, incluso siempre se vuelve a liberalismo de izquierda y liberalismo de derecha, que confluyen en distintas cosas, muchas, más de lo que nos gustaría. Y que a mí me reflota todos los 24 de marzo, cuando se hacen, felizmente se hacen, por supuesto, actividades, festivales, de todo, encuentros, charlas, y los paneles de presentaciones de libros, los paneles donde hablan, por supuesto, madres, abuelas, nietos recuperados, hijos, y después hablan artistas, actores, músicos, cineastas, periodistas. Ahora, todos menos peronistas. Claro. Entonces es como que vos organices, salvando todas las distancias, y bueno, no importa, se entiende. Haces un acto por el Holocausto y no invitás a un judío a que hable. Claro. Y sí, escúchame, está bien, pero no que no haya artistas, que no haya periodistas, que no haya... Todo bienvenido. De hecho, de eso se trata, de que toda la sociedad y todos los ámbitos de la sociedad puedan hablar de este tema. Pero
te falta el objetivo central de toda la cuestión. No, el Holocausto fue un evento trágico. Ay, fue un fenómeno, tipo, fue un, qué sé yo, un abstracto. No, querían matar a los judíos. Bueno, entonces, que los judíos digan lo que tienen que decir. La dictadura vino a matar a todos los peronistas que podía. ¿Y no vas a invitar a un peronista que hable? No, ni siquiera te iba a poner el actor protagónico, pero que no haya un peronista, un delegado sindical. Eso es, ¿viste? Me pasa los 24 de marzo, me pasa eso. Sí. Sí, no sí. sé. ¿Qué me pasa? Es donde empezamos a contar la historia, ¿no? ¿Dónde empezamos a contar el genocidio? Uno que lo cuenta bien, para mi parecer, es Eduardo Luis Duhalde, que él desarticula la teoría de los dos demonios, porque la teoría de los dos demonios se fortalece en que parece que un grupo de chicos de Nacional Buenos Aires, alentado por un sacerdote, un día dijeron, vamos, ¿qué tal, che? Vamos a asesinar a Aramburu. Y dice, espera, que antes no había pasado nada, no había nada. Y Eduardo Luis Duhalde lo pone bien, pone el huevo de la serpiente, especialmente en el bombardeo de la Plaza de Mayo. A partir de ahí, la primera resistencia peronista, después la segunda, en qué momento, porque hay distintas interpretaciones sobre en qué momento surgen las guerrillas, la clase media se vuelca a la violencia política y todo eso, ¿no? Que algunos dicen, Perdía, en su libro pone, que fue cuando la noche de los bastones largos, cuando Onganía apalea a los estudiantes, ahí los estudiantes se retoban y dicen, bueno, vamos a ir para este lado. En fin, es un flor de tema. Hay pregunta que tengo para vos, ¿eh? Se puede, porque es un cafecito. Se puede, por supuesto. Que es sobre tu licenciatura en geografía, sí. Que me intrigó siempre, ¿no? Y con esta pregunta, como tu padre se ha dedicado a la política internacional, yo me preguntaba si había una relación con eso. Te voy a decir en qué sentido. Viste que murió Ernesto Cherkis Vialo hace poco, un querido... Hubo Cherkis, Julio Ricardo y Marcelo Araujo en un mes. Igual que Puenzo, Aristarain y Brandoni. Tres juntos, tres glorias del cine argentino juntos, ¿no? Sí, son rachas, ¿viste? Son rachas que vienen, disparan y pegan. Entonces siempre me acordaba de Cherkis, porque Cherkis viajó como Pagani, dieron la vuelta al mundo. Pagani dice que fue y volvió a la luna en kilómetros varias veces. Sí. Y Cherkis viajó por todos lados con el boxeo, ¿no? Y el hijo de Cherkis, Gustavo Cherkis, se había dedicado a la aviación, entonces andaba viajando por todo el mundo, como había hecho el viejo. Entonces siempre decía yo, Lautaro debe estar, pero yo reflexioné sobre vos después de la nota con Mariotto, ¿eh? Antes no te había dado bola. Y yo no sabía quién eras vos. Yo escuché la nota con Mariotto y dije, ¿quién es? Laucha. El Laucha, ¿viste? El Laucha, sí, exactamente. El Laucha, no me acuerdo que había un jugador, el Laucha. Laucha Costa. El Laucha Costa, de Lanús. O el Laucha Luchetti. Claro, de Banfield. De Banfield, sí, los Laucha. Digo, ¿quién es? Porque las preguntas eran muy buenas. Entonces ahí me puse a ver y dije, mira, viene de la familia esta, qué sé yo. ¿Y tiene que ver la geografía con eso? No. No porque después tuvo que ver, o sea, ahora tiene más que ver, pero una vez que ya terminé la carrera, digamos. ¿Sabes quién? No me olvidé. Otro geógrafo, colega, Néstor Grojowski. ¿Es geógrafo? Es hincha argentino, sí es geógrafo. Néstor Grojowski. Qué maravilla. Yo tengo otro, ¿eh? Tengo a Luciano Gasparini, hijo de Guillermo Gasparini, el conejo Gasparini, que es profesor de geografía y vive en Bariloche. Ajá. Bueno, y Francisco Cafiero, nieto de Antonio Cafiero. Es geógrafo también. Mirá qué bárbaro. Así que no son muchos igual los geógrafos. No es una carrera concurrida. Tiene muy poca matrícula, digamos. Sí. No, yo elegí la geografía porque mi papá y mi mamá, los dos son periodistas de muchos años. Y por alguna razón yo dije, no voy a estudiar periodismo, porque de una manera muy arrogante dije, creo que tengo las herramientas para hacerlo y mejorarlo y ocupar, no sé la palabra, pero ocupar el tiempo en estudiar otra cosa que complemente la formación. O
O sea, yo quiero formarme en algo, porque escribir y leer ya sé, no porque ya lo tenga resuelto, pero tengo una base que me permite a mí estudiar otra cosa y que cuando yo quiera sentarme a leer y escribir, tengo de quién ver, de quién aprender y espacios para hacerlo. Entonces dije, no quiero ir a TEA, al Círculo, a la escuela de Fernando Niembro, tampoco la carrera de comunicación social. Dije, voy a estudiar, voy a formarme políticamente, económicamente, en una carrera profesional. Y si el periodismo tiene que surgir, surgirá. Y lo haré. No ni despreciando ni desdeñando la formación formal institucional del periodismo, como educación. Eh, pero me fue por ese lado. Como yo voy a estudiar, ya sabía que iba a estudiar algo que no fuera a estudiar periodismo. Lo bien que estuviste. Claro. Sí, claro. porque el periodismo es una práctica. Claro, y yo dije, si yo quiero escribir, voy a escribir. Claro. Quizás, seguramente, si hubiese estudiado periodismo, tendría más herramientas o más recursos simbólicos para hacerlo todavía mejor, pero... Yo creo que no. Quizás no. Te voy a decir, yo hice de grande una carrera que por supuesto no terminé porque no hice el trabajo final, que lo tengo pendiente, digo voy a ir, lo voy a hacer, que fue la gestión del arte y la cultura, lo hice en la UNTREF. Lo hice de grande, de jovato, aunque estuve estudiando toda mi vida, porque hice primer año de esto, ciclo básico de esto, segundo, estuve más años que Einstein en la universidad, pero nunca avancé hasta esta carrera que logré llegar a la puerta. En una materia que era curaduría de las artes, la daba una profesora extraordinaria, María José Herrera, que trabaja en el Colón, en el Bellas Artes, es curadora de puestas importantes y demás. Y entonces ella decía que la curaduría era una práctica, ¿no? Y a mí me hizo ruido, le pregunté, ¿qué es una práctica? Me dijo, una práctica es una actividad que toma la teoría o el conocimiento de otras actividades. Entonces, por un lado me derrumbó porque dije, yo vine a estudiar porque necesito teoría. Yo práctica, me sobra práctica de todo, pero no tengo teoría. Y después lo apliqué a esto y claro, el periodismo es una práctica, porque vos necesitas algo de economía, llamás a un economista. Necesitas un tipo que hable no sé de qué, llamás al especialista, biología, llamás a un biólogo que te diga algo de las cosas. Entonces vos fuiste a una cosa de conocimiento, de teoría, ya tenés una base, sabés de algo. Porque después ponerse acá y preguntar es simplemente una cosa de sentido común y de cierta, no sé qué, de practicar. Porque yo, por ejemplo, en el año 78 hice entre el 78 y el 82 la escuela de psicología social, la de Pichón Rivière, que fui con mi esposa y fui con un amigo del alma que era Roberto Perfumo. Y Roberto hizo toda la carrera. Roberto era un fanático de Pichón Rivière. Fuimos a conocer a Enrique Pichón Rivière, ¿no? Y estaba fascinado Enrique, el maestro, con conocerlo al mariscal, ¿no? Y el mariscal, Dos potencias de salud. Claro. Entonces hicimos esa carrera, todo ese estudio, pero a sabiendas de que había algo que aprender. Y así toda la carrera esa tenía mucho de práctica y no tenía la demanda teórica que yo quería y qué sé yo. Pero a mí me parece fantástico. ¿Y a vos aprendiste en la carrera, supongo que sí, pero que tienen que ver con el universo? Astronomía, ¿Un poco? Muy poco. Y no me interesaba tampoco demasiado. Sí hay materias donde está el tema astros metido, pero no demasiado. Pero por ejemplo, vos que sos muy bueno para hacer, yo te he visto hacer, no sé si el cafecito, pero sí hacer monólogo de 1 hora vos solo. Sí, cuando lo hice me costó muchísimo. ¿No se te notó? Yo ahora lo puedo hacer, pero cuando yo fui a la Escuela de Psicología Social, esto me lo recordaba Oscar Bernales, que era el observador del grupo en 1978. Hoy tiene una escuela de psicología, de psicodrama y qué sé yo, en La Plata, ¿no? Oscar Bernales. Y él me recordaba que la primera clase, cuando cada uno tenía que presentarse y decir para qué venía a la escuela, y yo dije, para aprender a hablar, porque yo no podía hablar. Fíjate vos lo que es
después de una vida, Ujú. ¿no? Pero por eso digo, es una práctica hablar. Porque yo cuando entré a Radio Nacional, que estuve 12 años, 14 años en Radio Nacional, todavía a mí me costaba mucho hablar. Y yo hice radio desde el 83. Claro. Y no podía, o sea, cuando me llegaba el momento de hablar, me empezaba a latir, me ponía nervioso y ahora qué hago, Sí. qué hago. Pero en Radio Nacional, tener que hablar todos los días, todo el tiempo, llega un momento que no te importa nada. Mirá en que terminé, hablando hasta por los codos. Y yo he hecho en Radio Caput programas de hablar yo solo. Claro. Y no te alcanza una hora para hablar todo lo que querés decir y comentar y qué sé yo, tipo Tato Bores, ¿no? Ujú. Entonces yo te vi a vos en programas muy suelto hablando y qué sé yo. Y me imagino que si, por ejemplo, el tema es la ley de glaciares, no tenés que llamar a nadie. No, mañana, de hecho, tengo que hacer una nota sobre la ley de glaciares, que no es el tema que más me interesa, pero me tuve que poner a estudiar. Y es eso, es bueno, Pero hay sabés que de qué tomar estás hablando. recursos, claro. Y la hidrovía, yo te digo hidrovía. Sí, sí, la hidrovía además estuve más cerca porque me tocó trabajar en Ministerio de Defensa, Bueno, que tiene que ver también con... Y bueno, justamente me tocó trabajar con Jorge Tayana, que fue uno de los impulsores de la hidrovía, Buah. así que bastante el tema hidrovía también. ¡buah! Pero cuando yo empiezo la carrera, que ya lo tenía bastante resuelto en el secundario, ya sabía que iba a estudiar geografía. Siempre me gustó la geografía esta más lúdica que uno ve de pibe, las banderas, las capitales, los países, el fútbol, las camisetas, las selecciones, pa. Pero más allá de eso, de lo más piripipí, digamos, más show, sabía que bueno que la geografía podía hacer algo, porque es la relación de la sociedad con el espacio. Y además el hecho de que no hubiese mucha gente que lo estudiara llamó un poco la atención. Y dije, bueno, voy a estudiar esto. Y si el periodismo está ahí. El periodismo, el hecho de contar algo está ahí. Igual yo cada vez estoy más... me pasa que últimamente, cuando estoy, bueno, me sigo informando, obviamente, de la política, de la actualidad, pero me espanta un poco. Antes estaba mucho más entusiasmado. Ahora, si se me pasa alguna nota del día, bueno, no pasa nada. Entonces veo más fútbol que antes. Todos los días... tiene un promedio que todos los días veo un partido de fútbol. Por lo menos uno. Hay días que veo 4. Y es algo que compartimos con mi papá también. De hecho, hay algo muy gracioso que nos pasa, que sabemos qué partido estamos viendo. El otro día había 6 partidos en simultáneo casi, que eran todos los partidos de Copa Libertadores, y un partido de Copa Argentina, que era Sarmiento Tristán Suárez en cancha de Arsenal, que debe haber sido quizá el menos visto. Sí. Y mi papá me manda un mensaje y me dice, qué mal que está jugando Sarmiento, que es lo que yo estaba pensando mientras veía ese mismo partido. O hace muchos años me mandó, estaba jugando Colón, el técnico lo saca a Lertora, que era el 5 de Colón, Sí. y yo pensé, ¿por qué lo saca a Lertora? Y mi papá me manda un mensaje, yo no había hablado con él en todo el día, y me dice, Sí. ¿por qué lo saca a Lertora? Claro. Y había algo ahí es eso lo que buscamos. Claro. A mí se me hace que la geografía debe tener mucho para decir de muchas cosas. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Yo me preguntaba ayer o hoy, recién ahora, digo, ¿Israel necesitaba un territorio realmente? ¿O fue un error el sionismo? Más allá de todo, más allá de lo que sabemos, digamos. Pero ¿no fue un error pensar que había que darle un territorio a una religión o a una cultura? ¿No era suficiente con un Estado Vaticano que los tuviera del judaísmo? Y chau, y que cada uno... ¿Sabes por qué me pensé esto? Porque estaba escuchando, por una cuestión que tenía que hacer, estaba escuchando música de Gershwin, de George Gershwin. Uh-huh. Y digo, que es tan grandiosa, ¿no? Y digo, es la mente judía, así universalista, que logra hacer la síntesis entre los negros de Estados Unidos y los italianos de Estados Unidos, porque Gershwin es una mezcla de Puccini y del jazz de los negros. Eso solo lo puede hacer una mente así universalista. Entonces, ¿qué necesidad tenés de tener un territorio a la antigua, digamos? De decir, estas son mis fronteras, acá estoy yo, cuando vos sos una cultura universal. Es como si el Islam tuviera que tener un lugar donde estén todos los islamistas juntos y no diseminados por el mundo y haciendo sus cosas. A mí me parece que la geografía algo tiene para decir ahí.
Sí, como todas las ciencias sociales, antrópicas, políticas, históricas que estudian eso. Para mí, el Estado de Israel es un Estado implantado imperialmente. Sí, pero anacrónico. Si, lo hubiera, no sé si esto es hubiera ocurrido en el siglo XIX, cuando nacen no los sé si es Estados-nación. anacrónico porque en África y Asia hubo descolonizaciones y creación de estados en la mitad del siglo XX. Y el otro día en una discusión, no un compañero que defendía, bueno, no era judío, pero defensor políticamente de la idea del Estado de Israel, los estados se construyeron con guerras, y las guerras mataron gente, y después salió un estado ahí, Argentina, Paraguay, Brasil, Claro. Irán, Irak, o sea, en todo el mundo. Y dice, bueno, esto en vez de suceder a finales del siglo XIX, sucedió a mitad del siglo XX. Entonces no es lineal. No es lineal, No pero, es sí o no. Yo creo que hace ruido. Hace ruido, por supuesto, porque Hace ruido. digamos, Gran Bretaña tuvo que ver en esa iniciativa. Y Pero uno puede decir, Inglaterra también tuvo que ver en que Uruguay exista. Entonces, pero un siglo antes. pero la historia, Cuando todo el mundo historia, estaba en esa menezunda. Un siglo antes, cuando había esclavitud, por ejemplo. Y se la bancaba, sí, medio mundo se la bancaba. sí, pero es un debate tan largo, o sea, que no Es tiene un de debate. porque además hay ciclo, el tiempo, la historia no tiene tiempo, tiene ciclos. Y los ciclos no son los mismos en Oriente que en Occidente, y cuando Occidente lleva ciclos a Oriente los saca son anacrónicos, puede ser. Pero tampoco el mundo árabe y el mundo islámico se ocupó de resolver como intenta hoy la cuestión palestina, cuando la cuestión palestino-israelí empezó. Así es. A Palestina le dijeron, bueno, fíjate qué haces con esto que se te están metiendo, cuando todavía estaba a tiempo. Como nosotros. Como nosotros, Como lo hubiésemos resuelto antes. Claro, con la Patagonia y con todas estas cosas. Ahora ya, Claro. ¿viste? Claro. Y en su momento se le dijo Palestina, mirá, Egipto, le dijo. Qué cagada, ¿no? Pero bueno, yo tampoco voy a ir a una guerra por vos en tu territorio. Fíjate, si lo voy a defender, fenómeno, y si no, no sé. Esto es una vergonzosa simplificación del fenómeno histórico. Sí, bueno, ¿no? las simplificaciones son, por algo se hacen. También, claro, pero no, sí, tiene que ver la geografía, tiene que ver la historia, tiene que ver la economía. Porque también abrís otro tema que es con el fútbol ahora, sí, que es algo nos dicen los partidos de fútbol, a los que estamos en el fútbol, algo nos dicen, algo nos comunican, es un lenguaje y nos dice cosas. Y hay muchos partidos, pero voy a que hay muchos equipos, cada vez hay más. Yo siempre fui muy crítico de los campeonatos de Chiquitapia, sobre todo, que cada vez son más equipos. Siempre fui muy crítico, hasta que veo que el Mundial de Fútbol y la Champions League también tienen cada vez más equipos. Entonces digo, a lo mejor somos nosotros los periodistas deportivos argentinos que estamos tan colonizados y tan caseteados a repetir, que no nos damos cuenta cómo se está moviendo el mundo. Porque este es el Mundial con más equipos en la historia, y también va a haber equipos que no dan la talla. En este torneo argentino sería Estudiantes Río Cuarto, que no logra embocar, pero si lo sostuvieras un par de temporadas, le va a encontrar la vuelta, no son malos los jugadores de Río Cuarto. Y en el Mundial también hay equipos que vos decís, esto no va a pasar, claro, la fase de grupo. Pero me da la sensación de que está bien que participen más países. Y sospecho que la geografía algo tiene que decir ahí también, ¿no? Te voy a decir otra. Para mí, Israel tendría que jugar en Asia. Tendría que jugar contra los árabes y contra los palestinos para que el fútbol fuese un lugar de obligatorio encuentro. Como cuando la historia famosa de la Navidad, cuando las trincheras inglesa y alemana juegan un partido, ¿no? Sí, la geografía tiene ese problema dentro como disciplina, que es medio especialista en casi todo. Medio abanico. Maravilloso. Esa para mí, ahí se puede entrar. Bueno, sí, pero después es medio, el que opina de cualquier cosa no opina de nada. El que tiene una opinión de todos los temas, porque puedes hablar de geología y cómo es el petróleo en la quinta napa en el subsuelo de la Patagonia, y la historia del fútbol en Oceanía. Sí. Bueno, ese
no digo que tiene una gran cultura general, pero en un punto decís, che, bueno, pará, ¿y vos de qué? ¿A dónde orientamos esta cuestión que es la geografía? Entonces tiene algunas cualidades como, bueno, sos un buen coordinador porque tomás distintas cosas en cuenta, pero no irse de mambo de decir, bueno, todo es geografía, nada es geografía. Sí creo que lejos del si sucede conviene, tipo de lo que sea que sucede está bien y se acomoda, Sí. creo que hay que encontrarle la vuelta y puede ser fructífero. Es decir, también hubo muchos defensores del viejo fútbol argentino que después vinieron los torneos de apertura y clausura, que fueron muchos torneazos realmente, los de los 90 y los principios de los 2000, torneo corto, apertura, clausura. Y bueno, entonces por ahí el torneo de 20 equipos de la liga larga de todo el año no estaba mal, pero este torneo corto tampoco. Entonces Pero hay que estudiarlo eso, ¿eh? hay que encontrar una vuelta. Hay que estudiar. Sí, y el primer paso es detenerse a pensarlo. ¿Cómo sería un campeonato que verdaderamente nos conviniera? Y uno que fuera como un poco como el INDEC, o sea, que se sostenga en el tiempo para poder comparar. Porque si no, con esta cosa de que yo te gano un partido y soy campeón, Ujú. eso es muy depende muchas veces del azar. Tiene que haber copa, o sea, el que gana ganó, y tiene que haber torneo largo o liga, Hubo para un que año gane el que que no es. sucedió Sí. el torneo, no me acuerdo quién ganó el torneo corto, y la liga la ganó Vélez. Entonces hubo una copa, como esta que se juega ahora, de 2 grupos, y un torneo liga, un todos contra todos. Creo que fue lo que más se acercó a, bueno, en la copa que alguno metió un par de triunfos y se le dio, como fue Platense, por ejemplo, y una liga donde el más regular, el que llegó más, el que tuvo mejor plantel, fue campeón. Porque yo creo que la geografía ¿Cuál fue el tiene mejor mucho que decir. torneo que viste? Que decís, ese no me olvido más. De No, punta a punta. Mira, como ver, no, no sé, porque sí me acuerdo lo que era vivir todo el año pendiente del campeonato, cuando yo era niño. Entonces, llegaba diciembre y se iba a definir el campeonato, estaban todos cabeza a cabeza, y estábamos todos muy interesados en eso. Pero yo no iba a la cancha tanto, Claro. no iba como de grande que iba a ver todos los equipos y qué sé yo. Para mí la geografía tiene mucho que decir en cómo nos conviene organizar un campeonato argentino, un campeonato de fútbol. Y necesitamos que haya un torneo de liga para poder establecer comparaciones y parámetros y para que no todo sea el que ganó el partido es campeón. Porque cuando yo era niño había un campeón por año. El campeón del 56 fue fulano, el del 54 fue Boca, el 57 fue River, ese tipo de cosas. Y hoy hay como 10 campeones por año, está lleno de Hay campeones. 8 competiciones por año que dan un torneo. Bueno, es una barbaridad. Hay equipos que salen, por ejemplo, el que salió campeón de clausura y el que salió campeón de la apertura, juegan entre ellos y tienen un título más. Uh-huh. O sea que tienen 2 sortijas. Es como cuando Claro. el tipo que iba a la calecita, el niño que iba a la calecita, y si tu hermana era bonita, entonces el de las sortijas te hacía agarrar la sortija para quedar bien, o le daba a los pibes, le daba al que él quería. Hoy son todos campeones, estamos llenos de campeones, y eso llega un momento que es imposible de recordar, y es campeón cualquiera. Esto también es parte de lo que ocurre. Sí, pero en algún punto yo no quería que salga campeón Platense, pero salió campeón Platense. Y es merecido, es un equipo bárbaro. Y Pero digo, yo lo vi después de que salió campeón. y de otra forma. Sí. Y digo, ¿qué problema hay que salga campeón Platense? O sea, y así, y con todo el dolor del mundo, después salió campeón Estudiantes. Y me quería matar. Y bueno, pero, che, salió campeón Platense. Porque... No, pero eso no está mal. Lo que está mal es que no tengamos un campeón de liga. Bueno. Un campeón de largo aliento, que es el que salió campeón porque hizo mejor el año. Y no es porque simplemente te cagó a patada en un partido, que no es el caso ni de Platense ni de Estudiantes, es otra cosa. Pero no puede ser que uno que porque le salió bien, tuvo suerte en un partido, entonces sigue adelante y el otro se queda afuera. Por ejemplo, Rosario Central, que el año pasado se quedó sin nada, cuando era un equipo bárbaro, había sido un equipo bárbaro, y que se armó todo el lío porque le dieron el título en medio del campeonato, todo lo que sabemos. Te digo una más de la geografía. Yo creo que cuando Perón hace
una tonelada, hablaba de demografía y hablaba de ambiente, estaba hablando de cosas que están fuera del discurso nuestro oficial. Nosotros yo no veo analistas de nuestra política que analicen la cuestión demográfica. He visto alguno en la televisión, que me anoté el nombre, un demógrafo, tipo extraordinario. Pero Perón se decía que hay que ocuparse de esto. ¿Cuánto vamos a hacer y dónde vamos a vivir? Como hicieron los chinos, ¿no? Sí. Perón el ambiente ha sido el rabino Berman, ha sido ministro de eso, y el pibe... Perón en los años 70 tenía una obsesión que bueno, fue muy menor en su agenda, porque era muy menor en la agenda mundial, pero que eran los hielos continentales. Hoy en día los hielos continentales, que es la Antártida, reservorio de agua dulce en la Patagonia y en la Antártida, es central. De hecho, la ley de glaciares es un tema propiamente de eso. Pero fue de los primeros en hablar del ambiente, del ecologismo, en otras palabras. Lo bueno de la geografía es que no tiene... Mientras el ser humano habite el planeta Tierra, va a haber geografía. Pero también creo que va a haber sociología, y va a haber antropología, y va a haber todas esas cosas que ahora resulta que no debería estudiar nadie. O sea, lo va a haber. Otra cosa es el problema de los geógrafos, de los sociólogos, etcétera, que es cómo conseguir laburo en el 2026 con ese título. Pero es un tema coyuntural, que no hace a la filosofía de la especialidad ni de la disciplina. Que el periodista tiene también ese problema de hoy, que es cómo consigo laburo sin tener que inventármelo y creármelo yo solo. La geografía de mi barrio lleva en mí. Será por eso que del todo no me fui, ¿no? Dice el tango de Eladia Blasque. Sí, pero es bárbaro estudiar y saber algo. Y yo lo que... Es bárbaro. Le tengo el cariño intrínseco, digamos, al periodismo, es siempre poder ordenar las ideas para que otro el periodismo es ordenar las ideas para que otro las entienda, o hacerse entender, o aportar una idea, sea de lo que vio o de lo que pensó uno. Y eso es buenísimo. Sí. Y la fantasía que yo tengo es que si viviésemos en China, en este momento de China, no habría ningún problema con de qué vamos a trabajar. Porque lo último que leí sobre los chinos, tengo varias cosas sobre China, porque lo miro con mucha atención, es que han creado a partir de todos los empleos que desaparecen, los trabajos que desaparecen por la llamada inteligencia artificial, ¿no? Ellos han creado como 56, 60 profesiones nuevas, con carreras nuevas, que gracias que la máquina se va a ocupar de tareas que la puede hacer una máquina, nosotros podemos dedicar a una cosa que necesitamos, ¿no? Entonces digo, ese problema de qué voy a trabajar con esto que es un problema del desorden argentino. Es un problema de desorden puro de nuestro país, que en gran medida, yo tuviera que decir, no como chiste, sino porque lo pienso de verdad, que ni los autopercibidos peronistas, ni los autopercibidos antiperonistas, nadie lee a Perón. Y vendría muy bien que los antiperonistas, sobre todo, les llegan a Perón para decir, espera, ¿por qué yo estaba tan enojado con este tipo? ¿No? Porque son libros tan sencillos y tan reveladores de lo que nos pasa, que vos decís, ¿y cómo nadie lee nada, nadie analiza esto? Y le vendría bárbaro a los antiperonistas. Si es que no se me cruza ahora ninguna cara inteligente de antiperonistas, pero porque pues, que sea Sturzenegger me parece un papanata, perdón vos que de tu club, ¿no? Pero lo veo, este hombre no sabe nada, y aparte lo veo la señora acomodada, ¿ves? Como cuando fue el de Boca, Ibarra. Yo estamos sobre horariamente sobre el final de la charla. Quería hablar, yo tenía cosas de Ardizone, de Panzeri, de Menotti, de un montón de cosas tenía, así que queda otro cafecito. Dale, sí, cuando todavía. Vos quieras, sí. Con eso, yo tengo la teoría de que sí lo leyeron, sí saben y lo entienden perfectamente, por eso lo combaten. El otro día, estuvo acá el Sheikh Abdul Karim Paz. Sí. En su libro sobre el Islam, y los curas del tercer mundo, discutía un posicionamiento de Mujica
El padre Mujica decía algo así, parafraseando al Sheikh, que parafraseando a Mujica, decía: el pueblo no llegó a entender a Jesús, por eso no lo pudo, en ese específico momento, no supo comprender lo que representaba, por eso no supo defenderlo, por eso lo mataron. ¿Eso quién decía? Mujica, Mujica, según el Sheikh. sí. Entonces, tampoco sí lo vio perdón, me estoy desordenando un poco. Los romanos, digamos, el imperio, Sí. sí lo comprendió fehacientemente, por eso lo fueron a buscar. Entonces es como el enemigo, sí, tipo, no queremos que esto, que es así y efectivamente generaría esta sociedad, por eso lo combatimos. No es que no se leyó, no se comprende. Seguramente hay algunos que nunca lo leyeron y no entienden ni eso, ni tienen una mentalidad muy corta de razonamiento, pero hay algo en lo más, lo más consciente de ellos, donde sí, entendí perfectamente esto, por eso lo quiero hacer mierda, digamos. Sí. Cuando Ratín agarra el Claro. de la reina. Yo sé por qué lo hago, Sí, y por eso lo hago. Estoy perfecta, o sea, porque ahora se dice los inconscientes, estos que hacen tal lío. No, es porque soy consciente lo hago. Uno siempre siente que es consciente de las cosas, por ahí no lo es efectivamente, pero yo creo que el poder, el núcleo del poder antiperonista, que excede a los tontos, un tonto de TN que no sabe nada de peronismo, uno que escribe en Infobae, sino lo que de verdad, lo que saben. Los gorilas que saben, que sí lo entienden al peronismo. Sí. Ahora te digo mi periplo de años 70, joven, yo rabiosamente antiperonista. Yo. Y recién cuando vino el proceso, ¿no? Yo me guardé en ese proceso, fui a la escuela de psicología social, fui a aprender teatro con Ricardo Monti, a escribir, porque dije hay que bajarse hasta que pase todo esto, ¿no? Ir a las catacumbas. Cuando vi lo que era el antiperonismo, ahí yo dije, lo primero que hice cuando terminó el proceso fue afiliarme al Partido Justicialista. Porque yo ahí vi lo que era el antiperonismo. Yo creo que a veces hay que ver cómo es el antiperonismo, y terminás viendo lo que es el bombardeo de la Plaza de Mayo. Claro. Y yo nací con eso, porque yo me acuerdo cuando en mi casa, yo soy del 51, me acuerdo cuando en mi casa veían las revistas. Para mí era la revista Así, pero yo vi las fotos en la cocina de mi casa, mi mamá y mi tía Beba. Así es Boca. Claro, con esa onda. La revista Así, que tenía las fotos de la gente mutilada y los muertos. Yo lo vi a mis 3, 4 años, lo vi. Pero cuesta razonar. Por eso cuando vos decías, mencionaste los periodistas ensobrados o mercenarios, yo digo, tenés que, si a vos vienen y te ensobran, tenés que dar, es como el actor que tiene que dar el physique du rôle, no te va a salir. Yo puedo agarrar $1.000.000 de sobre, si es para decir esto que estamos hablando acá. Pero si vos querés que yo diga lo que dicen, qué sé yo, no sé quién, Leuco, ponele, que lo conozco del periodismo deportivo, no me va a salir. Yo no, por más que diga es $1.000.000, entonces empiezo a decir, sí, porque la inflación, vencimos la inflación, Massa tenía inflación, no me va a salir, no me van a creer, ni los perros me van a creer. Entonces, sí, hay una formación tenés previa. que ser eso, tenés que ser así y creértelo. ¿Cuál era cuál? Qué sé yo, ¿no? ¿Cómo saber? Yo soy el que me enojo con Messi porque sale con Trump, o soy el que defiendo a Menotti que estaba con Videla. ¿Cuál soy yo? ¿No? Bueno, lo que pasa es que me avergüenza haber estado con Videla y también con Trump.
Horacio, muchas Pibe, gracias. muchacho, genio. Qué buena Gracias foto. por los halagos. Licenciado. Porque he recibido unos halagos inmerecidos. No. Y queda pendiente un cafecito donde disponga. Déjale, maestro, a disposición.